cómo extraer información en determinados casos. Podría llegar un caso, por ejemplo, conducción en estado de ebriedad. Para todos es principio de oportunidad, ¿no? Conducción en estado de ebriedad, no, acógete al principio de oportunidad. Pero si existió un estado de necesidad, miren ustedes, un estado de necesidad, llámese exculpante, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si es que yo estaba mareado? Llego a mi casa y veo a mi hermana convulsionando, pero estoy mareado. Está el vehículo ahí en la cochera. ¿Qué hago? ¿Dejo que se muera? ¿Espero a que vengan los médicos que demoran, que no llegan al momento? ¿O tomo a mi hermana, cargo en el vehículo y la traslado de manera inmediata, rápida, a un hospital? ¿Habré cometido el delito de conducción en estado de ebriedad? Miren ustedes, o sea, estado de ebriedad no es principio de oportunidad. Otro caso, caso de homicidio, clásicos, temas de defensa personal, legítima defensa, ¿no? Me defiendo, cae mal el agresor, fallece o se ocasiona lesiones graves. ¿Me van a sentenciar por eso? La exposición de motivos, estimados amigos, de nuestro Código Penal, describe, detalla y nos deja una frase para la posteridad que a veces pasamos por alto como abogados litigantes. Pasamos por alto como autoridades, ya sea funcionario fiscal, policial, judicial. No todo hecho típico es punible. Eso está escrito en nuestra exposición de motivos de nuestro decreto legislativo 635. No todo hecho típico es punible. Es decir, no todo daño a un bien jurídico merece per se, en mecánica, en automático, una sanción penal. Hay que tener en cuenta esto y analizar desde distintos enfoques. Estoy preparando un artículo de opinión sobre la necesidad de investigar a la presunta víctima. Existe un sesgo, estimados amigos, de que se denuncia a determinada persona, al ciudadano X, y todo el enfoque, todos los actos de investigación tratan de confirmar la denuncia solo en relación a X. ¿Y qué pasa con la parte denunciante? ¿Se le investiga? ¿Existe prohibición normativa de que se investigue a la parte denunciante, a la presunta víctima? No. Entonces, esto va más allá de un tema de que no, él es el agresor, él es el sospechoso, solo investigamos al sospechoso, al denunciado. Tenemos que destruir, desechar ese sesgo que la profesora María del Carmen Vázquez Rojas señalaba como un sesgo de confirmación. ¿Qué es el sesgo de confirmación? Investigar, juntar pruebas solamente para demostrar la presunta responsabilidad del denunciado. Y esa frase clásica, ¿por qué te han denunciado? Algo habrás hecho. Miren ustedes, esa dosis de discriminación normativa en un proceso penal. Tratamos mal al denunciado. Y eso está, a mi criterio, y lo digo con mucho respeto, es una equivocación, es un error actuar de esa manera. Eso no es debida diligencia. Eso no es debido proceso. Estimados amigos, las preguntas, por favor, mientras vamos avanzando, si va acorde a la filmina, al tema que estamos tratando, dejen en el cuadro de comentarios. Hablar de estado de necesidad y legítima defensa es hablar del artículo 20 de nuestro Código Sustantivo, donde se regulan las eximentes y atenuantes de la responsabilidad penal. Es decir, estimados amigos, las causas, y miren ustedes, causas, debemos enfocarnos. Si uno toma un caso donde nuestro cliente nos indique, yo solamente me defendía, tengo que buscar, identificar estas causas. Una vez identificado el problema, fijo una estrategia de defensa. Me entrevisto con mi patrocinado y me detalla desde la A hasta la Z qué pasó realmente. Y estructuro esa estrategia de defensa por partes. Un clásico para estructurar una estrategia de defensa, una teoría del caso. A veces uno en un proceso penal, ya sea en juicio, llama coartada y aluden o tratan de comparar, ¿no? Nuestra contraparte compara coartada con algo falso, cierta artimaña.
pero coartada es una tesis, ¿no? Entonces, ¿cómo estructurar nuestra estrategia de defensa, nuestra teoría del caso? Causas, circunstancias anteriores, circunstancias concomitantes y circunstancias posteriores. Cada circunstancia es lo mismo, tiene también esas tres divisiones, circunstancias anteriores, concomitantes y posteriores. Y así podría generar una estrategia, una lluvia de ideas para al final demostrar causa por causa con qué medio probatorio voy a evidenciarlo, voy a demostrarlo. Entonces, lo más importante en esta sesión son las causas. En este caso, las causas que eximen o atenúan la responsabilidad penal son, ¿qué dice? Una interpretación de la exposición de motivos de nuestro Código Penal. Mecanismos de racionalidad del derecho penal. Miren ustedes, y esto quizás va a la yugular de nuestros funcionarios judiciales y fiscales. Mecanismos de racionalidad. Son aquellos mecanismos que se deben. No es una alternativa, no es un antojo, no es una elección, es una obligación que se deben de tener en cuenta antes de decidir, antes de acusar e inclusive antes de formalizar una investigación, antes de acusar, antes de emitir un autoenjuiciamiento. Y miren ustedes, al momento de decidir en un eventual juicio. Reconocen que no toda conducta típica merece castigo. Muy importante esto, no toda conducta típica. Y vamos a hablar un poco de teoría del delito, ¿no? Esa columna vertebral, o ese instrumento, esa herramienta que nos sirve para definir si un hecho, ¿no?, denunciado es o no punible. ¿No? Es una secuencia de datos, es una serie de pasos, ya lo decía el maestro Fran Almanza, ¿no? Son filtros, son como coladores. Tenemos que pasar uno por uno, es una acción. Identificamos la acción si recién vamos al segundo baremo. ¿Es típico? Es decir, existió un nexo de causalidad, un ejemplo, un accidente de tránsito. Realmente el vehículo impactó al peatón, impactó. Vayamos a la tipicidad subjetiva. ¿Tenía la intención de impactar el conductor a ese ciudadano? Sí, tenía la intención, hay un dolo a nivel de, o culpa, ¿no? Dolo, culpa, ¿había la intención? Sí, o no había la intención, un tema de negligencia, ya. ¿Es antijurídico? ¿Pasó el baremo de antijuricidad? ¿Es culpable? ¿O había un estado de necesidad? Miren ustedes, he preparado una tabla para poder diferenciar, ¿no?, estado de necesidad y legítima defensa. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué momento, por ejemplo, uno como abogado puede plantear un eximente de responsabilidad? La clave, en el momento que lo identifiques. Identificas una causa que exima o atenúa responsabilidad, incorpóralo al proceso. Te va a ser de mucha utilidad. ¿Por qué? Porque ya cargas una responsabilidad en el Ministerio Público para que se manifieste en relación a esa pretensión. No solamente uno puede solicitar un eximente de responsabilidad en juicio, lo puede hacer en etapa intermedia, en etapa de investigación, en la formalizada más antes, en la etapa de investigación preliminar. Muy importante esto, muy importante esto. Ahora, son mecanismos de racionalidad del derecho penal. No, reconocen que no toda conducta típica merece castigo, porque la pena solo es legítima cuando hay injusto y culpabilidad. Este concepto, ¿de dónde se extrajo, estimados amigos? ¿No? La base para este concepto está en la exposición de motivos de nuestro decreto legislativo 635. La exposición de motivos, que a veces es pasado por alto, nos dota de cierta doctrina, inclusive habla sobre la influencia del Código Penal alemán en la redacción de nuestro decreto legislativo 635. Miren ustedes, ¿no? Influencia del derecho penal alemán, entre otros. Entonces, la frase con que se inicia, o con que iniciamos esta sesión es: no toda conducta típica merece castigo. No todo hecho típico merece pena. Muy importante esto, estimados amigos. Sigamos.
Pero, a ver, Omar, ¿qué cosa es eximente, no? Esa palabra, a veces cuando uno inicia la carrera de Derecho, nuestros docentes nos llenan de términos que nos permite o no nos deja, no permite entender el contexto de lo que se refiere un término en sí. Miren ustedes, eximente, si uno va al diccionario de la Real Academia Española, y estimados colegas, esto es de mucha utilidad para interpretar una institución jurídica o alcances de determinado articulado de nuestro Código Penal, Código Procesal Penal o cualquier otro código. El primer manual de bolsillo es el diccionario de la Real Academia Española, de la RAE. Es lo primero para poder interpretarlo. Y la RAE, estimados amigos, nos brinda dos diccionarios. Un diccionario panhispánico que ve temas jurídicos y el diccionario común, el diccionario de la Real Academia Española. Para la Real Academia Española, y se entiende para el mundo del habla hispana, eximente es aquello que exime. ¿Y qué es exime? Proviene del verbo eximir. Y miren ustedes qué cosa es eximir. Librar a alguien de algo, de una carga u obligación, o de culpa o responsabilidad. Librar a alguien de algo, liberarlo de esa responsabilidad. Y si este término lo traemos a colación en el ámbito del derecho penal y procesal penal, es archivo. Es archivo del caso. Muy importante, porque si estamos hablando de eximente, es lógico que estamos hablando ya de un proceso instaurado. Ya inició la etapa de investigación preliminar, ¿no? Entonces, eximente es algo que exime, proviene del verbo eximir, ¿qué significa o qué quiere decir? Librar a alguien de algo. Eso es eximir. Muy importante esto. Pero el diccionario panhispánico, a ver, vamos a poner acá para que. Panhispánico, del español evidentemente, detalla, describe, señala que eximente es una circunstancia que excluye la responsabilidad penal del sujeto por falta de acción, por exclusión de la anticuricidad o justificación. Miren ustedes este juego de palabras. Por eso es muy importante tener a la mano estos dos diccionarios. El diccionario de la Real Academia Española, que es como un ABC, qué importante, eximir, librar a alguien de algo. Uno ya sabe qué es eximente. Eximente es archivo, es librar a alguien de esa responsabilidad que presuntamente le ha generado un acto que ha cometido. Muy importante. Sin embargo, en este diccionario ya más especializado, Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, señala que es una circunstancia que excluye la responsabilidad penal del sujeto por falta de acción, por exclusión de anticuricidad o justificación. Miren ustedes, por atipicidad, por falta de toda relevancia jurídica, falta del tipo subjetivo en el accidente o caso fortuito. Miren ustedes, aquello que se realiza de manera inconsciente, por exclusión solo de la tipicidad penal o del injusto penal, por exclusión de la culpabilidad o por falta de punibilidad. Estimados amigos, aquí ya desarrollamos toda la teoría del delito. Y esto lo vamos a desmenuzar en esta sesión. El artículo 20 de nuestro Código Penal habla sobre circunstancias. Miren ustedes, por favor, sé que están con su Código Penal. Circunstancias que eximen o atenúan la responsabilidad penal. Artículo 20 de nuestro Código Penal. Ya hablamos de eximentes, pero atenuantes, ¿qué cosa es? La Real Academia Española señala la palabra atenuante como aquello que atenúa. Y atenúa, evidentemente, proviene del verbo atenuar, que significa disminuir la gravedad. Una cosa es el artículo 20, estimados amigos, y otra muy distinta es el 21 de nuestro Código Penal. Esos dos artículos los vamos a desarrollar el día de hoy. Del artículo 20 vamos a hablar sobre los numerales 3, 4 y 5. Legítima defensa y estado de necesidad. Muy importante esto. Atenuar quiere decir disminuir la gravedad, la intensidad o la fuerza de algo. En términos cristianos, reducir la pena. ¿Te has defendido? Sí, pero el que te quería agredir era un menor, tenía 13 años. Tú mides 1,90 m.
no había necesidad, un ejemplo, a ver, hablando de legítima defensa, o no era razonable el hecho de que utilices un arma de fuego porque ni siquiera estaba armado. Un ejemplo. Entonces, es cierto, te has defendido, pero ha habido un exceso en el uso del medio. Te voy a atenuar la pena. Disminución de la pena. Muy importante. El diccionario panhispánico del español jurídico define al término atenuante, miren ustedes, siempre lo enfoca desde el ámbito penal, como aquella circunstancia que mitiga, atenúa o disminuye la gravedad de la pena. Muy importante, reducción de la pena. Algunos señalan, ¿no? Reducción de la pena es una pena convertirla en prestación de servicio a la comunidad. No, esa es otra institución jurídica. Es disminución de la pena. Una vez efectuada la disminución de la pena, esta podría ser pasible de una conversión de pena, que es otra institución jurídica. Lo cierto es que atenuante proviene de disminuir la pena en sí. Muy importante esto. Aquí surgió una pregunta. ¿Se puede atenuar la pena tanto así de que se podría aplicar el principio del derecho penal de última ratio? ¿No? O sea, dejarlo sin efecto. No he encontrado doctrina al respecto. Sin embargo, cuando preparaba estas filminas para ustedes, estimados colegas, se me vino esa pregunta, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo se puede reducir la pena, ¿no? ¿Se podría llegar a cero? Me dicen que no se escucha. Doctor Carlos, por favor, a ver, doctor Reader, ¿me confirma? No, doctor, omita esos comentarios, no se preocupe. Yo estoy aquí atento con usted. Gracias. Gracias, doctor. Entonces había esa duda, porque si no dudas, estimados amigos, no evolucionamos, no avanzamos. La idea es dudar de todos los actos, hasta de nuestro trabajo. Eso es lo más importante, ¿no? ¿Dudar para qué? Para evolucionar, para mejorar. Estando estos conceptos, sigamos. A ver, Omar, ya me hablaste de circunstancias eximentes y atenuantes de la responsabilidad penal, pero quiero ubicarme, ¿cómo aplico esto? ¿Dónde se encuentra? Para hablar de circunstancias eximentes y atenuantes, evidentemente hemos hablado de la exposición de motivos de nuestro Código Penal, ¿no? En la exposición de motivos están los conceptos de circunstancias atenuantes, circunstancias eximentes de responsabilidad. Es más, pienso que es el cuadro que permite interpretar el artículo 20 y 21 de nuestro Código Penal. Muy importante esto. Vamos a enfocarnos. ¿Qué es el delito? Cuando uno inicia en el ámbito penal, en el mundo del derecho penal, hablamos del delito como aquella acción u omisión. Miren ustedes, acción u omisión, típica, antijurídica y culpable. Muchos doctrinarios señalan también que debe ser una acción típica, antijurídica, culpable y punible. Esto, estimados amigos, está desarrollado en nuestro Código Procesal Penal. Esto no es mera doctrina. Y con ustedes, por favor, con ustedes. Si mal no recuerdo, a ver, por favor, 344, y miren ustedes el concepto que por lo general se decía que es de la doctrina, ¿no? Que tal autor señaló, miren ustedes, el concepto de la teoría del delito está en nuestro Código Procesal Penal. Aquí está. A ver, por favor, vamos a ir a la parte del sobreseimiento. ¿Sí? 344 de nuestro Código Penal. Miren ustedes, ¿no? 344, y con esto vamos a pasar a la siguiente filmina, pero quiero que quede claro, estimados amigos, y esto lo que voy a compartir con ustedes es lo que viene impulsando y a veces desarrollando también en sus sesiones académicas. ¿Quién? El maestro Francisco Celis Mendoza Ima. Qué excelente fiscal, qué excelente juez. Y dicho sea de paso, invito también a que lean sus candentes y relevantes comentarios que realiza en su página de Facebook. Muy interesantes, muy interesantes, la posición y comentarios del maestro Francisco Celis Mendoza Ima. Miren ustedes, y él es quien
en una de sus sesiones señala, ¿no? ¿Qué es el delito? Tenemos que ir a la doctrina si el concepto de delito está en nuestro Código Procesal Penal. 344, numeral 2. El sobreseimiento procede, miren ustedes, cuando el hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuírsele al imputado. El hecho objeto de la causa no se realizó. Y si se realizó, estamos hablando de acción. Miren ustedes, ¿eh? Y si no se realizó, no hubo acción. Punto 2, 344, numeral 2, literal B. El hecho imputado no es típico. Miren ustedes, el hecho imputado no es típico. Y si lo es, estaríamos hablando de un hecho típico. Estamos ya detallando el concepto de delito. Es una acción típica. Miren ustedes. O concurre una causa de justificación. Y si no hay causa de justificación, se entiende que es antijurídico. De inculpabilidad. Y si no hay inculpabilidad, quiere decir que hay culpabilidad. Y aparte añade algo más. O de no punibilidad. En sentido contrario, entendemos que el delito es, porque el sobreseimiento, regulado en el 344, numeral 2, describe en sentido negativo el delito. Pero si lo convertimos en el ámbito positivo, entendemos, en sentido negativo, no es delito, ¿no? El sobreseimiento, o sea, no es delito cuando el hecho o no hay acción, el hecho no es típico, no es antijurídico, y concurre una causa de inculpabilidad o de no punibilidad. En sentido positivo, el delito es una acción típica, antijurídica, culpable y punible. El concepto está desarrollado en nuestra norma procesal penal, a decir del maestro César Eugenio San Martín Castro, ¿no? En nuestro código ritual. Muy importante esto. Ahora, al hablar de delito, hablar de acción. ¿Qué es acción? Es el punto de partida. Porque si no hay acción, no podemos hablar de tipicidad, antijuricidad, culpabilidad. Muy importante esto. A ver, aquí voy a minimizar esto, por favor, para que no... Ahí está. Es decir, solo la conducta humana voluntaria es penalmente relevante. Es penalmente relevante. Identificamos la acción. Vamos al segundo baremo. La tipicidad. Ese encuadre, ¿no?, de esta acción, de esta conducta, en un tipo penal. Y al hablar de tipicidad, estimados amigos, estamos hablando de tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva. No es lo mismo tomar un arma de fuego y percutar en contra de alguien, adrede, a que en otro caso, ¿no?, uno toma su arma de fuego y se le escape un tiro. Muy importante esto. Muy importante. Tipicidad objetiva, tipicidad subjetiva. Objetiva, ¿existe o no existe ese nexo causal? Sí. Muy importante esto. Subjetiva. Subjetiva. Dolo, culpa. Al hablar de dolo, hablamos de dolo de primer grado, segundo grado, dolo eventual. Conductor mareado conduce su vehículo y atropella personas y circulaba a una velocidad de 90 kilómetros por hora. Dolo eventual, conducta dolosa. Pasemos a la siguiente fase, tipicidad subjetiva, ¿no? En el ámbito de la culpa. Culpa consciente, culpa inconsciente. Diferencias, la pena. Dolo de primer grado, evidentemente, mayor pena. Segundo grado, menor pena. Dolo eventual, menor pena. Tipos penales dolosos. Homicidio doloso, por ejemplo. No tenía la intención, culpa. Muy importante. Culpa consciente, culpa inconsciente. Muy importante. Estos temas son importantes ¿para qué? Para identificar estado de necesidad, legítima defensa o para pelear la pena en un eventual juicio. Muy importante esto, estimados amigos. Ahora, el tercer baremo, el tercer filtro es la antijuricidad. Y aquí reside, este es el corazón de nuestra sesión, la antijuricidad. El acto es típico, sí. Juan tenía el arma, efectuó el disparo, sí. El proyectil impactó sobre María. ¿No? Es un hecho típico. Miren ustedes, e inclusive podría decirse que
X tenía la intención de que el proyectil impacte contra María. El hecho es típico, el acto es típico, pero es contrario al derecho. Miren ustedes esta pregunta, ¿no? Si es contrario al derecho, estamos hablando de un hecho antijurídico. Pero aquí opera también las causas de justificación. Aquí cuando la norma, aquí cuando el Estado, a través de nuestro código, de nuestro decreto legislativo 635, nos autoriza a dañar otro bien jurídico, integridad, vida, patrimonio, inviolabilidad de domicilio, entre otros. El Estado nos autoriza, nos dice, tú puedes dañar, puedes lesionar a alguien, ¿no? Pero en defensa de otros bienes jurídicos, temas preponderantes, muchos maestros lo señalan. Y esto lo ubicamos en el artículo 20 de nuestro Código Penal. Muy importante. El artículo 20 elimina la antijuricidad. El Estado autoriza el daño para proteger un valor superior. La pregunta es, ¿todo ciudadano está en la capacidad de ponderar el valor de estos bienes jurídicos? Si la respuesta debe ser inmediata, ¿no? Entonces, cada caso es distinto. No es lo mismo. Ponemos a dos ciudadanos, dañaron un bien jurídico, lesionaron a alguien. Un ejemplo, acabaron con la vida de un agresor. Uno de ellos es un ciudadano de a pie taxista y el otro es un policía en retiro. Existe cierta, vamos a llamarlo de esta manera, existe cierta presión en este efectivo policial en retiro, porque se entiende que él ha tenido formación para ponderar bienes, a diferencia del señor que es taxista, ¿no? Entonces, son muchos factores que van a entrar en juego al hablar del artículo 20 de nuestro Código Penal. Y la culpabilidad, estimados amigos, si el acto es típico, es antijurídico, evaluamos la reprochabilidad. ¿Podía el sujeto actuar de otra manera? Al hablar de culpabilidad siempre hablamos, estimados amigos, de actos inconscientes, por ejemplo, o aquellas personas que sufren de alteraciones mentales, ¿no? Entonces, es muy importante esto. Y la siguiente fase, al amparo del 344, numeral 2, literal B de nuestro Código Procesal Penal, el último ítem, el último baremo, es la punibilidad, ¿no? ¿Es punible? Y esto va en temas, por ejemplo, de delitos contra el patrimonio, entre familiares, esposo a esposa, no es robo. Ahí hablamos de punibilidad. ¿Es una acción, si se llevó el dinero? Sí, es una acción típica, antijurídica, estaba prohibido, aún así lo hizo. Culpable, sí. El señor estaba en todos sus cabales, es reprochable penalmente. ¿Pero es punible? Nuestro Código Procesal, en este caso nuestro Código Penal, prohíbe la pena en este tipo de situaciones entre familiares. Delitos contra el patrimonio entre familiares. Muy importante esto. Dicho esto, estimados amigos, ya ubicamos ya. La sesión de hoy se encaja en el ámbito de la antijuricidad. Es un baremo, es un escudo, es un muro que coloca el artículo 20 para pasar a las siguientes fases. Es muy importante esto. Esto no impide, estimados amigos, al Ministerio Público a que continúe la investigación y llegue a un eventual juicio. Lo cierto es que existe el deber, uno, legal del Ministerio Público, dos, del abogado defensor, de identificar estas causas de justificación, ¿no? El Código Penal adopta un modelo racional, así lo señala la exposición de motivos, ¿no? Objetivo y garantista, alejándose de criterios morales y subjetivos. Miren ustedes, racional y objetivo. Racional, pensante, objetivo. Cuando uno habla de investigación criminal, siempre habla de criminalística y criminología. Muy importante esto. El ADN de un efectivo policial, muchos señalaban, ¿no? Al hablar de objetivo, estimados amigos, estamos hablando de ciencia. Estamos hablando de criminalística pura.
y garantista, evidentemente, en temas de garantías y de protección de derechos fundamentales regulados en nuestra Carta Magna, ¿no? El mensaje, nuevamente, no todo hecho típico es punible. Ese es el mensaje de la exposición de motivos de nuestro código sustantivo. Existen supuestos en los que, y vamos a entrar, miren ustedes, estado de necesidad, legítima defensa, se justifica la conducta, eran 3 ladrones, él era solo, estaba su esposa, estaba su hija, ¿y qué otra manera podía reaccionar? O era él y su familia, o estos 3 agresores, estos 3 delincuentes armados, ¿no? Se justifica la conducta. Existe una causa, una eximente de responsabilidad penal y se sobresee el caso, si estamos en etapa intermedia, por ejemplo. Se archiva el caso, se sobresee en un eventual juicio. O el Ministerio Público, en etapa de investigación preliminar, emite la disposición de no procedencia de la continuación y formalización de la investigación preparatoria. Muy importante, formas de archivar el caso. Se exculpa al autor, no hay culpabilidad, la fase final, en lo que son los baremos de un evento de naturaleza delictiva. Se atenúa la pena, menor reproche, artículo 21 de nuestro Código Penal. Muy importante esto. En poco vamos a dar lectura al artículo 21. ¿Qué dice el artículo 21? Sigamos, estimados amigos. Todo lo que estoy desarrollando ha sido extraído de la exposición de motivos de nuestro Código Penal. Muy importante esto. Nuestro Código Penal habla del estado de necesidad, pero desde 2 vertientes. Estado de necesidad justificante, artículo 20, numeral 4 de nuestro Código Penal, y estado de necesidad exculpante, artículo 20, numeral 5 de nuestro Código Penal. Estado de necesidad justificante. Se dice que el peligro debe ser actual y real, ¿no? El peligro actual y real, estimados amigos, va a ser definido por el sujeto que realiza el acto. No se puede exigir la misma conducta a todos los ciudadanos de manera indiscriminada. Siempre se tratará caso por caso. Me voy a poner en la posición del lesionado, del agraviado. Mi contraparte dice que existía un estado de necesidad. Yo tengo que atacar esa posición. Tengo que evidenciar que no hubo peligro actual y menos real, ¿no? Que ese señor se hizo llevar por una cuestión subjetiva, por un sesgo, por un prejuicio. Miren ustedes, entonces, aquí no estamos hablando solamente desde el punto de vista de la defensa del denunciado, sino vamos a hablar desde la defensa de la presunta víctima y desde distintos puntos de vista de nuestras instituciones, funcionario policial, fiscal, judicial. Muy importante esto. Protección de un bien preponderante, ponderación de bienes jurídicos, ponderación de bienes jurídicos. ¿Qué prima más? Caso por caso. No es lo mismo la actuación de un docente, por ejemplo, en su día a día, en su domingo, ¿no? Que de un comerciante. Esto sin ánimos de discriminación, pero también tenemos que ser sinceros, ¿no? Cada ciudadano tiene una historia que le coloca o que le exige el Estado, ¿no? Determinada conducta en determinado caso. Es muy importante esto. Medio adecuado y necesario. En temas de la función policial se hablaba de la proporcionalidad, ¿no? Hasta que en un tiempo el término proporcional ha sido eliminado, ¿no? De la ley, del decreto legislativo que regula el uso de la fuerza en la función policial. Entonces, no es proporcionalidad, así lanzarle el término y ya. Aquí siempre vamos a hablar de un medio adecuado y necesario. Y lo más importante, razonable. Y si hablaríamos del uso de la fuerza en el ámbito policial, hablamos de legalidad, ¿no? Legal. En cambio, en este caso hablamos de medio adecuado y necesario, que se engloba dentro del ámbito razonable. El hecho es lícito, es decir, se excluye la antijuricidad.
Gracias, doctor. JM, Decreto Legislativo 1186. En el ámbito de la función policial. Ahora, esto es el estado de necesidad justificante, ataca la antijuricidad. Recordemos nuevamente, el delito es una acción típica, antijurídica, culpable, y entendiendo el 344, numeral 2, literales A y B de nuestro Código Procesal Penal, hablaríamos de otro filtro, ¿no? Que es la punibilidad. El delito es una acción típica, antijurídica, culpable y punible. Estamos hablando aquí, estamos hablando en la antijuricidad al hablar de estado de necesidad justificante. Artículo 20, numeral 4. Omar, ¿qué dice el artículo 20, numeral 4? Por favor, amigos, sé que están con su código penal. Vamos a dar una lectura atenta, porque lo demás vamos a desarrollar estos numerales que se ven en pantalla, ¿no? Y evidentemente la legítima defensa. Miren ustedes, 20, numeral 4. Causas que eximen o atenúan la responsabilidad penal. Está exento, eximente. Miren ustedes, eximir, librar de algo, ¿sí? Vamos a hablar de ejemplos también, doctores, no se preocupen, he preparado unas filminas de ejemplos, ¿no? El que ante un peligro actual e insuperable, de otro modo, que amenace la vida, la integridad corporal, la libertad u otro bien jurídico, realiza un hecho destinado a conjurar dicho peligro de sí o de otro, siempre que concurran los siguientes requisitos. Miren ustedes, cuando la apreciación de los bienes jurídicos en conflicto afectados y de la intensidad del peligro que amenaza, el bien protegido resulta predominante. En la filmina anterior hablamos de bienes preponderantes, al igual que en esta filmina, ¿no? Sobre el interés dañado. Y B, cuando se emplee un medio adecuado para vencer el peligro, estado de necesidad justificante. Hablemos de teoría, porque cuando vamos a llegar a los ejemplos, vamos a, en nuestra mente, en el ámbito subjetivo, todo va a encajar como un rompecabezas. Estado de necesidad justificante ataca la antijuricidad. El artículo 20, numeral 4, ataca la antijuricidad. Si yo voy a solicitar el archivo o el sobreseimiento o la absolución, miren ustedes, etapa de investigación, etapa de control y juicio. El archivo, el sobreseimiento o la absolución de mi cliente, debo de enfocarme e identificar cuál es la causa que exime de responsabilidad penal. No, el hecho ilícito se excluye de la antijuricidad. Existe otro estado de necesidad, el estado de necesidad exculpante, artículo 20, numeral 5. ¿Qué dice el numeral 5? El que ante un peligro actual y no evitable de otro modo, que significa una amenaza para la vida, integridad corporal o la libertad. Miren ustedes, la libertad. Realice un hecho antijurídico para alejar el peligro de sí mismo o de una persona con quien se tiene estrecha vinculación. Qué interesante. No procede esta extensión si a la gente pudo exigírsele que aceptase o soportase el peligro en atención a las circunstancias. Especialmente si causó el peligro o estuviese obligado por una particular relación jurídica. Parece difícil de entender, hasta a mí todavía confunde, ¿no? Cualquiera confunde. Hay unos ejemplos y lo vamos a entender de mejor manera. Estado de necesidad justificante ataca la antijuricidad. 20, numeral 4. Estado de necesidad exculpante ataca la culpabilidad. Conflicto entre bienes de igual jerarquía, se dice. Presión psíquica extrema. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y tomo una decisión. No exigibilidad de otra conducta. El hecho es ilícito, pero no reprochable. Muy importante, se excluye la culpabilidad. No se le exige otra conducta, o sea, no es exigible otra conducta. No había otra manera de que pueda reaccionar. Y eso dependerá de quién es esta persona al que se le imputa un hecho típico, un delito. ¿Quién es? ¿Qué grado de educación tiene? ¿Dónde vive? Porque el contexto es muy importante. Estaríamos hablando de una pericia antropológica cultural forense. Muy importante eso, ¿no? ¿Se le podía exigir otra conducta?
No es lo mismo que el actor tenga 18 años a que tenga 20, 30, 40, 50 años. La edad, la educación, todo influye, estimados amigos. Sigamos, y lo que estamos desarrollando, nuevamente, es nuestra exposición de motivos. Hay mucha teoría, por ejemplo, uno de ellos es esta interesante obra del maestro Eugenio Raúl Zaffaroni sobre Manual de Derecho Penal, parte general. Qué interesante, desarrolla también el estado de necesidad y la legítima defensa, siempre van de la mano, ¿no? Otra obra también que podemos hablar es del maestro Klaus Roxin. Miren ustedes, la teoría del delito en la discusión actual, traducido por el maestro Abanto Vázquez. Pero lo que hoy estamos desarrollando, estimados amigos, es el ABC de este tema tan interesante, estado de necesidad y legítima defensa, en el marco de las circunstancias eximentes y atenuantes de la responsabilidad penal descrita, desarrollada en la exposición de motivos de nuestro Código Penal, de nuestro Decreto Legislativo 635. Y para ahondar en el tema, podríamos utilizar esta doctrina, aceptada, muy importante y respetada, evidentemente, por todo litigante, por todo profesional del derecho. Estado de necesidad justificante 20.4 le puse, porque hago referencia al artículo 20, numeral 4, de nuestro Código Penal. Un ejemplo claro, miren ustedes, este es el ejemplo claro, ¿eh? Un efectivo policial observa a través de una ventana a un niño inconsciente dentro de una vivienda cerrada, con indicios claros de intoxicación por gas. Toca la puerta el efectivo policial a la casa, ventana, puerta, no hay respuesta del propietario. ¿Qué hace el policía? ¿No? Rompe la puerta y rescata al menor. Dañó la puerta, 205 de nuestro Código Penal. Violó, ¿no?, el domicilio. Miren ustedes, ¿no? Análisis jurídico. ¿Existió un peligro actual y real? Sí. ¿Qué primaba más? ¿La integridad, la vida de este menor? ¿O el derecho a la inviolabilidad de domicilio, a un allanamiento regular, a la protección de sus bienes? Recordemos que la policía protege el patrimonio público y privado. Artículo 166 de nuestra Constitución Política del Perú, desarrollado en amplitud en el Decreto Legislativo 1267. Ley de la Policía Nacional del Perú. Y, como no, en la Resolución de Comandancia General 30-2013, que es el Manual de Procedimientos Operativos Policiales. Muy importante esto, muy importante esto. Análisis jurídico. ¿Hubo un peligro actual y real? Sí. El efectivo policial, a criterio del efectivo policial, sí hubo ese peligro actual y real. Y si soy efectivo policial, tengo que desarrollar en mi acta de intervención cómo es que llegué a la conclusión de ese peligro actual y real. ¿Cómo es que advertí? Estaba de servicio, estaba circulando y veo por la ventana. Inevitable ver a través de la ventana el interior de ese domicilio. Y se habla también del derecho a la intimidad, ¿no? ¿Cuándo hay derecho a la intimidad? ¿Puede una cámara grabar el interior de mi domicilio cuando la ventana está abierta? Que es una sentencia del Tribunal Constitucional donde autoriza y dice, si yo, ¿no?, abro mi ventana, ¿no?, y no le coloco cortinas, evidentemente es una autorización tácita de que pueden ver el interior de mi domicilio. Inclusive lo pueden registrar en audio y video, ¿no? Entonces son cuestiones que sí pueden ser muy debatibles. Ahora, ¿existía un riesgo inminente de muerte por intoxicación? Claro, un niño inconsciente, puerta cerrada, puede que el niño haya estado temblando. Muy importante esto. Vida versus propiedad. Se tiene que ponderar. ¿Qué pesa más, la vida o la propiedad? Muy importante esto. Medio adecuado y necesario. Forzar la puerta era el único medio eficaz. No había otro. No. Resultado jurídico. Y miren ustedes,
resultado jurídico, y ese es el análisis que tenemos que hacer. Y este canevas, estimados colegas, es el que se viene utilizando, y dicho sea de paso, lo ven utilizando para solicitar el archivo si estamos en investigación preliminar, el sobreseimiento si estamos en preparatoria formalizada o en etapa de control, o la absolución en juicio. Muy importante esto, muy importante conocer y diferenciar las instituciones jurídicas para solicitar el cierre del caso. ¿Cuál es el resultado jurídico? El hecho fue lícito, no hay antijuricidad, no hay delito de daño o violación de domicilio, o en el ámbito policial también, allanamiento ilegal, ¿no? El derecho permite dañar un bien menor para salvar uno mayor. Nuevamente, exposición de motivos de nuestro decreto legislativo 635. Sigamos, otro ejemplo. Estado de necesidad justificante, 20.4, artículo 20, numeral 4 de nuestro Código Penal. Uso de vehículo ajeno en emergencia médica, que es un clásico también. Esto es como de las películas, pero ¿qué pasa? Pasa en la realidad. Un ciudadano toma sin autorización un vehículo estacionado para trasladar a una persona con hemorragia grave al hospital, ante la ausencia de ambulancias. Miren ustedes, se ha atentado contra el derecho a la propiedad, el derecho a la posesión. Es posible que en el trayecto se haya podido dañar el vehículo, ¿no? El daño, 205 de nuestro Código Penal. Peligro actual, sí. Riesgo inminente, real de muerte. Bien protegido. ¿Qué ha protegido este señor que ha tomado el vehículo de su vecino sin su autorización y ha transportado a un ciudadano que estaba con riesgo de muerte? No, bien protegido, vida. ¿Qué bien ha dañado? ¿Qué bien ha sacrificado? ¿No? Entonces, desde el punto de vista estratégico, si voy a solicitar el archivo, nuevamente, archivo, sobreseimiento, absolución, tengo que, recomiendo, estimados amigos, dirigirnos a los bienes vulnerados como bienes sacrificados. Muy importante esto, ¿no? Palabras más, palabra menos, todo entra por los oídos, muy importante. Señor juez, ¿qué bienes ha sacrificado mi patrocinado al momento de tomar ese vehículo? ¿No? La propiedad y la posesión. Muy importante esto. ¿Existían otras alternativas? No, ¿existían otras alternativas? No existían otras alternativas razonables. Siempre vamos a hablar de razonabilidad. Uso de un medio adecuado, ¿no? Razonable, muy importante. ¿Cuál es el resultado jurídico? Y esto inclusive se puede explicar en un cuadro resumen o hasta con gráficos, ¿no? Ya sea, nuevamente, archivo ante el Ministerio Público, sobreseimiento ante el Ministerio Público y ante el juez de investigación preparatoria, y absolución ante el colegiado o el juez o el juzgado penal unipersonal. Muy importante esto. Conducta justificada, muy importante, no existe delito de hurto o uso indebido. Muy importante eso. Ahora, ¿qué se evalúa aquí? ¿Qué hizo después el señor? Puso a salvo a este ciudadano y lo más importante es comunicar. Comunicar. Llamar a alguien y decirle, seguro tal persona está buscando, dile que estoy en el hospital. Comunicar, porque también esta conducta se valora al momento de emitir una decisión, desde el ámbito fiscal, desde el ámbito judicial, ya sea a través del juzgado de investigación preparatoria o el colegiado o juzgado unipersonal, dependiendo del caso. Muy importante esto. Estado de necesidad justificante. Ahora vamos a hablar del estado de necesidad exculpante. 20.5 le puse, ¿por qué? Porque hago alusión al artículo 20, numeral 5 de nuestro Código Penal. Ejemplos. Exculpante, ¿qué excluye? La culpabilidad. Es decir, el hecho imputado es un hecho típico, es una acción típica, antijurídica, pero aquí pasaremos el baremo de la culpabilidad. ¿Es culpable? ¿No? Una madre en situación extrema sustrae alimentos de un supermercado
para alimentar a su hijo menor que lleva días sin comer. Miren ustedes, análisis jurídico. Propiedad, no, derecho a la propiedad, ¿no? Del empresario, de este local comercial, de este ciudadano y sus productos, versus subsistencia. Versus subsistencia. Es muy importante esto. No hay bien claramente preponderante, muy importante porque moralmente reprochable, pero ya sabemos que lo moral ha sido excluido y está detallado en la exposición de motivos, ¿no? Aquí se habla de objetividad, ¿no? No se sabe cuál es más preponderante. Bien, la señora podía trabajar. Muy importante esto, ¿no? O pedir antes de sustraer, ¿no? El análisis será caso por caso. Presión psíquica extrema, se dice. Situación de hambre y desesperación. Muy, muy importante esto. No exigibilidad de otra conducta. O sea, habían alternativas, podía realizar otro acto esta persona. Resultado jurídico, hecho ilícito, hay lesión a la propiedad, pero no hay reproche penal, se excluye la culpabilidad. Estamos hablando desde el punto de vista de esta madre, ¿eh? Pero si yo fuese el que patrocina al dueño del local, otra sería la historia. Yo tendría que describir, probar que sí, habían otras alternativas, que no estaba en estado de desesperación. Es más, aquí están mis cámaras de video. Esta persona va 3 veces, va en la mañana, regresa al mediodía y regresa en la tarde, y es en donde sustrae el bien. Muy importante esto, ¿no? El derecho no exige heroísmo cuando la supervivencia está en juego, pero igual el análisis siempre será caso por caso. Otro ejemplo, estimados amigos, ya para entrar de nuevo a la teoría: conducción en estado de ebriedad por emergencia familiar. Un padre conduce en estado de ebriedad para llevar a su hija gravemente herida al hospital. Miren ustedes, llega mareado, su hija está en su casa, pero ve que está delicada de salud, está convulsionando, un ejemplo, ¿no? Toma su vehículo y lleva a su hija al hospital. Es intervenido por la policía. Puede recibir apoyo de la policía. Lo cierto es que el señor ha conducido en estado de ebriedad. Es un delito. Bienes, seguridad vial versus vida. ¿Qué prima más? Había presión psíquica, temor grave por la vida de la hija. Muy importante esto. Relación, ese vínculo estrecho. Y miren ustedes, regresemos, 20 y numeral 5. Miren ustedes, por favor. Cuando la apreciación de los bienes jurídicos en conflictos afectados y de la intensidad del peligro que amenaza, el bien protegido resulta predominante sobre el interés dañado, y cuando se emplea un medio adecuado para vencer el peligro. Medio adecuado, sí había, muy importante. Conflicto de bienes, sí, primó la vida. El hecho es antijurídico, evidentemente, pero no es culpable, es decir, no es penalmente reprochable. Muy, muy importante esto, estimados amigos. Dicho todo ello, vamos a pasar a lo que es legítima defensa. No sin antes hacer una reflexión aquí. Cuando uno es efectivo policial, se habla, muchos decían, ¿no? Si el efectivo policial, estando de franco, interviene, es legítima defensa. No soy de esa posición. Muchos saben, estimados colegas, yo he elaborado por un aproximado de 1 año en la División de Defensa Legal de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Mi labor era proteger, defender a los efectivos policiales desde el ámbito legal. Muchos saben que existe una defensoría, llámese algo análogo, defensoría pública en la policía, ¿no? Es decir, todos los policías que están de servicio y son denunciados en el cumplimiento de su deber, el Estado, es decir, la misma Policía Nacional del Perú, les otorga defensa legal gratuita. Y entonces mucho se ha discutido, ¿no? Obediencia debida, cumplimiento del deber o legítima defensa, ¿no? Hablar de legítima defensa es hablar de los ciudadanos en general, ¿no? Que se defienden y que pueden lesionar o atacar bienes jurídicos de otros. Y hablar de funcionarios policiales es hablar del cumplimiento del deber.
es hablar. Es más, el decreto legislativo 1267 señala que el efectivo policial está en servicio permanente los 365 días del año. No, es muy importante esto, hay también muchas diferencias, pero hablar de legítima defensa, ciudadanía en general. Funcionarios policiales, cumplimiento del deber. Hablemos hoy sobre la ciudadanía en general, legítima defensa. Legítima defensa 20.3. Miren ustedes, ¿no? Del artículo 20 solamente estamos desarrollando 3 numerales. Legítima defensa, que es el numeral 3, y estado de necesidad, que son los numerales 4 y 5. Esa es la sesión de hoy. Hablar de legítima defensa es hablar de aquella conducta típica realizada para repeler una agresión. Existe alguien que está vulnerando un bien jurídico propio, patrimonio, integridad, vida, entre otros. Y la conducta que no que se espera, sino potencialmente realizable, llamémoslo así, es que este ciudadano pueda repeler esta agresión. Si está en las posibilidades, evidentemente, ¿no? Muchos señalan como recomendaciones en temas de seguridad, ¿no? En un eventual asalto. Están armados los agresores. Yo estoy sin armas. ¿Cómo voy a repeler? ¿No? Recomiendan ser sometidos. No hay de otra. Sin embargo, si yo soy un ciudadano que cuenta, que tiene, que posee un arma de fuego, posee un arma de fuego, ¿podría repeler esta agresión? Claro, dependerá del caso en concreto, ¿no? Si son 7 agresores, no es recomendable. Pero si uno se considera que pudiera repeler y podría llegar a acabar con la vida de estos 7 sujetos. Y les cuento una historia. Este es un caso de un efectivo policial que estaba en el trayecto Juliaca-Tacna, ¿no? Paran el vehículo, que era un bus, suben los agresores y el efectivo policial actúa de manera rápida, rauda, extrae su arma de fuego y es acribillado en el momento. Entonces, la recomendación es analizar el caso, analizar la situación y no actuar por emoción. Muy importante esto. El día de hoy vamos a hablar sobre aquellos actos que repelen una agresión, ilegítima, actual o eminente. Se podría decir inminente, empleando un medio necesario sin provocación suficiente. No es lo mismo que esté dirigiéndome a mi centro de labores, ¿no? Y en el trayecto soy abordado por 3 sujetos. ¿Podría repeler la agresión si estoy armado? Evidentemente que sí. Y si tengo los medios, miren ustedes, a los medios necesarios, claro, podría repeler el ataque, ¿no? A diferencia del acto de provocación. Muy importante esto. Es decir, provocar la agresión. Claro ejemplo, temas de enemistad, temas de deudas. Voy, le cobro a Juan una deuda, ¿no? Y encima lo agarro a empujones, ¿cuándo me vas a pagar? ¿No? Estoy provocando la reacción de la otra persona. ¿Por qué? Porque si existe una deuda, estimados amigos, existen medios legales para hacer valer esos derechos. Una demanda de obligación de dar, por ejemplo. Medidas cautelares en el ámbito civil. Es muy importante esto, ¿no? Entonces, sin provocación suficiente. Muy importante esto. Elementos constitutivos de la legítima defensa que está desarrollado en el 20, numeral 3 de nuestro Código Penal, de nuestro Código Sustantivo, de nuestro Decreto Legislativo 635. Hablamos de 3 elementos. Agresión ilegítima, claro, no existe o no hay legitimidad para que esta persona me agreda. Omar, o sea, ¿hay casos donde la agresión es legítima? Claro. Un ejemplo, ¿ven? En un ring de box, peleadores, son boxeadores. Ahí la agresión es legítima. Se autoriza la agresión porque de eso trata este deporte. Nada más que no se le llama agresión, sino se le llama deporte. Contrario sensu, la agresión es ilegítima y se dice que es ilegítima, ¿por qué? Porque debe ser real, actual e inminente. Miren ustedes, es muy importante esto, ¿no?
no existe esa, llamémoslo así, provocación o necesidad de que este ciudadano venga y pretenda extraer mis bienes a la fuerza, con amenazas o utilizando un arma de fuego. Otro, no existe legítima defensa contra una agresión pasada o futura. Hoy estoy circulando dirigiendo a mi centro de labores, me asaltan, me quitan mis bienes. Pero ya sé quiénes son, ya los volteo, ¿no? Mente de policía, siempre se exige mente de policía a todo ciudadano. Hoy en día, cuando la inseguridad se dice que está creciendo, y es evidentemente, las estadísticas no mienten, ¿no? Entonces, mente de policía, ¿ya? Y saco y volteo cómo son esos agresores, esos delincuentes. Voy, ¿no? Y consigo un arma de fuego y al día siguiente los busco y acabo con su vida. Y digo, ¿legítima defensa? No. Se dice que la agresión ilegítima debe ser real, actual e inminente. Y los actos para repeler deben ser también real, actual e inminentes. Es muy importante esto, ¿no? Es proporcional, en sentido estricto, directamente proporcional, lo vamos a llamar así. Otro elemento, necesidad racional del medio empleado. Necesidad racional. Ya no es palo con palo, si tiene una piedra, yo también tengo que tener una piedra. Hoy por hoy ya no se habla de eso. Se habla de necesidad racional del medio empleado, razonabilidad según las circunstancias, intensidad del ataque. Un ejemplo, al inicio de esta sesión hablábamos de que un menor de 13 años, por ejemplo, bajito, quiere agredirme, quitarme mis bienes. Yo tomo mi arma de fuego, un ejemplo, mi arma de fuego, y le disparo. ¿Eso es necesidad racional del medio empleado? Evidentemente ahí no configura legítima defensa. Muy importante esto, muy importante. Omar, pero si el menor está armado, es otra historia. Es otra historia. Lo más importante, se exige que el acto para repeler esta agresión no debe sobrepasar los límites de esta necesidad. Es decir, yo con un empujón he logrado desarmarlo, ya no existe la necesidad de golpearlo o quizás percutar en contra de esta persona. Muy importante esto, ¿no? Siempre será caso por caso, estimados colegas. Falta de provocación suficiente. El que se defiende no debe haber causado la agresión. Es decir, yo no podría ir... esto también es reprochable, o merece crítica. ¿Por qué? Porque, un ejemplo. ¿Qué necesidad tenía yo de caminar por esos lugares que se entiende que son peligrosos, ir con un reloj de oro, mis anillos de oro, mostrando mi iPhone? ¿Eso será provocación? Muchos dicen que sí, otros dicen que no, estimados amigos. Lo cierto es que la provocación en este contexto es en otro sentido, ¿no? No es que yo provoque que me agredan. Es muy importante esto. La provocación suficiente es ir, un ejemplo, atacarlo, esperar que esta persona reaccione y reaccionar, muy importante, reaccionar de una manera, llamémoslo así, irracional e innecesaria. Se habla también, gracias doctor, se habla también de la legítima defensa perfecta e imperfecta. Evidentemente, estamos hablando de una eximente responsabilidad hasta una atenuante en el ámbito de la responsabilidad penal. Por eso, estimados amigos, es que el artículo 20, dicho sea de paso, artículo 20, tiene como título, miren ustedes, capítulo 3, si causas que eximen o atenúan la responsabilidad penal, está exento de responsabilidad penal. Pero Omar, si ha habido agresión y como que te has excedido, ¿no? Estamos hablando del artículo 21 de nuestro Código Penal, donde regula el exceso. Y el exceso se sanciona no con una libertad, no con librar la responsabilidad, sino con una atenuación, una disminución de la pena. Muy importante esto, estimados amigos. Estado de necesidad. Hemos hablado bastante porque el estado de necesidad en nuestra exposición de motivos es muy importante esto, estimados amigos, y invito a que lean y reflexionen este apartado de nuestro decreto legislativo 635, que es la exposición de motivos. Esta exposición de motivos les va a ayudar a entender no solo estas instituciones jurídicas, sino el fin de nuestro Código Penal. ¿Cuál es el fin? ¿El fin es encarcelar? No, el fin es la prevención. Ese es el fin de nuestro decreto legislativo 635, la prevención. ¿De dónde sacas eso, Omar? ¿Dónde está regulado? ¿Qué doctrinario lo dice? Nuestra exposición de motivos.
Doctor Edith también habla de la reinserción social, habla sobre que las cárceles, estimados amigos, son verdaderas escuelas del crimen. ¿Dónde está esto? En nuestra exposición de motivos. Avancemos, por favor. Estado de necesidad. Hablamos de la legítima defensa, sí. Y aquí vamos a empezar a hablar de las diferencias. Miren ustedes. Estado de necesidad. Justificante y exculpante. Antijuricidad, culpabilidad. 20.4 y 20.5 de nuestro Código Penal. En la legítima defensa hay un agresor. Miren ustedes la diferencia. Legítima defensa, un agresor. 20.3 de nuestro Código Penal. En el estado de necesidad hay un conflicto de intereses generado por una situación de peligro. Es una percepción que el actor tiene del contexto en sí. No podría decir, viene un agresor y pretende sustraer mis bienes con violencia, portando un arma de fuego. Yo tenía la necesidad de defenderme. Entonces, ¿estoy hablando de un estado de necesidad? No. Es una incorrecta percepción de estas instituciones jurídicas. Estaríamos hablando ahí de una legítima defensa, repeler la agresión. Hablar de legítima defensa es hablar de un agresor. Y hablar de estado de necesidad es hablar de un conflicto de intereses. Claro ejemplo el del policía. Está circulando, estando de servicio de Franco. Recomendable en este tipo de situaciones, te va a quitar unos segundos, aunque es clave los segundos, pero de preferencia grava, ¿no? Estado de necesidad y un conflicto de intereses. El policía está caminando y dice, ¿qué hago? Está un menor, está convulsionando, pero la puerta está cerrada. Tumbo la puerta, como dicen en el argot policial, ¿no? Tumbo la puerta y salvo al menor, ¿qué hago? Muy importante esto. Ahora, estimados amigos, si uno como un ciudadano ya advirtió el peligro y no haces nada, ¿podría generar responsabilidad penal? Claro, podría generar responsabilidad penal. Abandono de persona en peligro, que es un ilícito penal. Es muy importante esto, ¿no? Entonces, si ya advertiste el peligro, tienes que tomar una decisión sensata, racional y necesaria. Justificante, estado de necesidad justificante, 20.4. Sacrifico un bien para salvar otro de mayor valor. Vida versus propiedad. Muy importante esto. El doctor Noel habla de emisión de funciones, evidentemente, en el ámbito de la función policial. El efectivo policial está de servicio las 24 horas del día, los 365 días del año. Si advierte el peligro, tiene que tomar una decisión, ¿no? Si no, podría ser pasible de una denuncia por omisión de funciones. Y en el ámbito del ciudadano común, abandono de persona en peligro, entre otros, ¿no? Ahora, estado de necesidad exculpante, 20.5 de nuestro Código Penal. Los bienes en conflicto son de igual valor. Miren ustedes, ¿no? Vida versus vida. El acto es ilícito, pero no se le puede exigir otra conducta al sujeto. Qué interesante, estimados amigos. Qué interesante esto. Y esto, estimados amigos, se ha desarrollado, ¿no? Hay mucha doctrina. Nuevamente, exposición de motivos. Los invito a que reflexionen la exposición de motivos de nuestro código sustantivo. Si falta un elemento esencial, se dice, no hay eximente. Si los elementos existen, pero se usan de una forma desmedida, estamos ante un exceso y, por favor, sé que están con su Código Penal. Artículo 21. Y vamos a dar una lectura atenta y literalmente, evidentemente. Miren ustedes, artículo 21 de nuestro Código Penal. El 20 se hablaba, ¿no? Está exento de responsabilidad. Pero el 21, ¿qué dice? Por favor, acompáñenme en la lectura. No sé que están con su Código Penal ahí. En los casos del artículo 20, o sea, en las circunstancias que eximen o atenúan la responsabilidad penal, en especial las exenciones, en los casos del artículo 20, cuando no concurra alguno de los requisitos necesarios para hacer desaparecer totalmente la responsabilidad, el juez podrá disminuir prudencialmente la pena hasta los límites inferiores al mínimo legal. Miren ustedes, primer párrafo, 21. Segundo párrafo, porque son dos párrafos que regula este artículo. Segundo párrafo. Si la persona que repele la agresión ilegítima, miren ustedes, estamos hablando del actor,
¿ya? Si la persona que repele la agresión ilegítima hubiera hecho uso de un arma de fuego inscrita legalmente a su nombre, esta será incautada dentro de las 48 horas que requiera la autoridad para las investigaciones preliminares bajo responsabilidad. Es decir, aquí existe una obligación, pero es una obligación para el funcionario, ¿no? Existe la obligación de que el funcionario policial o fiscal, arma de fuego, de preferencia personal policial, ¿no?, incaute el arma de fuego. Muy importante esto. Entonces, el artículo 21 regula el exceso. No te vas a librar, pero te voy a reducir la pena de manera prudencial. Omar, ¿cuánto es la pena de manera prudencial, ¿no? Es la tercera parte, como en el tema de tentativa, por ejemplo, ¿no? Se ha hecho un clásico, estimados amigos, y los digo por experiencia propia, que se reduzca a 1/3 de la pena, ¿no? Sin embargo, dependerá del juez, porque hay muchos otros factores que podrían influir en la reducción de la pena. Porque si estamos hablando de exceso y se reduce la pena, ¿qué otros factores se utiliza para la reducción de la pena, estimados amigos? Muchos otros. Plazo razonable, por ejemplo, interés superior del niño, entre otros, ¿no? Entonces, hay muchos otros factores. La reducción del artículo 20 solo es en la valoración del exceso que el actor tuvo en el uso desmedido, llamémoslo así, de sus medios. Muy importante esto. Con esto parece que está claro. 20, numeral 3, legítima defensa. 20, 4 y 5, estado de necesidad, justificante y exculpante. Pero Omar, si el pata ha sido un abusivo, ¿no?, si ya lo ha desarmado, ya qué necesidad había de que lo agarre a palazos, un ejemplo. Reducción de la pena que está regulado en el artículo 21 del Código Penal. Muy importante, y gracias por los comentarios ahí en la caja en nuestro cuadro de texto. Diferencias para que quede más claro, y creo que aquí ya desde el ámbito de la legítima defensa perfecta e imperfecta está clarísimo. Perfecta, 20.3, numeral 3, imperfecta, 21. No hay más. Me parece palabras más, palabras menos. Existe a veces una confusión, ¿no? ¿Cuándo es legítima defensa y cuándo es estado de necesidad? Legítima defensa, existe una agresión y un agresor. Estado de necesidad, existe un peligro. La madre que quiere alimentar a su hijo, un ejemplo. O el padre que llegó mareado y ve que su hija está convulsionando, ¿no? Toma su vehículo, conduce en estado de ebriedad, ¿pero para qué? Para salvar algo. Legítima defensa, acto de defenderse. Estado de necesidad, un tema de salvar algo, salvamento. Legítima defensa, no ponderación general, se dice. No ponderación general, repeler el ataque. Estado de necesidad, debe haber una ponderación necesaria. Muy importante, debe haber una ponderación necesaria. Llego a mi casa, mareado, mi hija está convulsionando, pero está en la casa mi hijo que tiene 20 años, tiene licencia de conducir, sabe conducir, así no tenga licencia. Entonces, le digo, vamos a salvar a tu hermana, toma el carro y vamos. Muy importantes, ¿no? Ponderación necesaria. Agresor no inocente, miren ustedes, en legítima defensa se habla de que el agresor evidentemente no es nada inocente, ¿no? Puede ser por un tema contra el patrimonio, contra la integridad, lo cierto es que es un agresor. En el estado de necesidad se habla de un bien sacrificado. El bien sacrificado puede ser inocente. Muy interesante, muy importante estas diferencias, estimados amigos. Legítima defensa siempre va a haber un agresor a otra persona. Estado de necesidad, siempre vamos a hablar de peligro, salvar algo. Estado de legítima defensa, defenderme. Creo que la misma institución jurídica da de por sí su concepto, un concepto muy claro. Casuística, estimados amigos, nuevamente, más ejemplos. Asalto en el Chifa es hablar de legítima defensa, dependerá del caso. Un ejemplo, esta es una historia. Un comensal armado abate a un delincuente que encañonaba al cajero con una réplica de arma de fuego. Ya la Corte Suprema se ha pronunciado al respecto, ¿no? No interesa si el arma está operativa o no operativa. Es suficiente que cause ese temor, ese terror en la víctima, que le permita inferir de que ese arma es
real, ¿no? Así sea una réplica. Lo cierto es que ha generado ese temor desde el ámbito psicológico. Un comensal armado abate a un delincuente que encañonaba al cajero, ¿no?, con una réplica de arma de fuego. ¿Hay agresión inminente? Sí. La réplica no anula la eximente. Si para el defensor el peligro era real. Un doctor, un colega, estimado doctor, usted puso, ¿no?, la defensa putativa. Miren ustedes, ¿no? Este caso es un típico caso de defensa putativa. Muy, muy importante esto. La réplica no anula la eximente si para el defensor el peligro era real. La percepción es más que suficiente. Y esto también se utiliza bastante en el ámbito policial, ¿no? Cuando el efectivo policial utiliza su arma de fuego en el cumplimiento de su función. Pero el señor no tenía arma de fuego. Pero hizo el ademán. Hizo todos los movimientos corporales para poder inferir de que este señor tenía un arma. Muy importante esto. Entonces, la percepción que tiene el actor en relación al agresor. La prueba reina es el video de vigilancia, la pericia balística, muy importante. Y aquí algo más, estimados amigos, recuerden este término y les va a ser de mucha utilidad en cualquier evento delictivo donde se ponen en juego muchos actos, estimados amigos. Una pericia de dinámica de hechos. Recuerden esto, hoy por hoy, estimados colegas, es ya una regla que un abogado tiene que tener a la mano su criminalístico. Un especialista, un profesional criminalístico. Omar, ¿estás hablando de un balístico? ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de un criminalístico. Criminalístico, estimados amigos, es como si fuese un médico general, ¿no?, que conoce varias ramas, ¿no? El criminalístico es un perito general, especialista en inspecciones criminalísticas, especialista en escena del crimen, en análisis de casos desde el punto de vista científico, ¿no? Entonces, a esta prueba, a estas pericias, se le puede sumar una pericia de dinámica de hechos. El maestro Andy Félix desarrolla mucho en sus redes sociales sobre la pericia de dinámica de hechos, ¿no?, un perito muy conocido, donde esta pericia, ¿qué establece? Establece el análisis, para empezar, conclusiones en base a probabilidades, alta, mediana y baja probabilidad, ¿no? Alta probabilidad de que ocurrió el hecho, mediana probabilidad y baja probabilidad, muy importante. La pericia dinámica de hechos, ¿no? Analiza todo el expediente, analiza todas las pericias y llega a establecer conclusiones. ¿Podría realizar inspecciones criminalísticas? Sí. ¿Podría realizar observaciones a los dictámenes periciales del Ministerio Público? Sí. ¿El Ministerio Público podría solicitar una pericia dinámica de hechos? Sí. La oficina de criminalística o las oficinas de criminalística de las distintas regiones policiales, un dato más, estimados amigos, las oficinas de criminalística que ustedes ven en distintos departamentos, hoy por hoy forman parte del sistema criminalístico de la Policía Nacional del Perú, es decir, dependen de la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú. En estas oficinas de criminalística existen peritos especializados en inspección criminalística. Es a estos peritos a quienes se les podría exigir se realice una pericia de dinámica de hechos, muy importante, y más aún en temas donde la integridad, el patrimonio en este tipo de casos están en juego, urge, se recomienda se realice este tipo de pericias. La prueba reina, el video de vigilancia. Al hablar de video de vigilancia estamos hablando de pericias informáticas, estimados amigos. Pericias informáticas, lo que se quiere es que los medios probatorios ingresen de manera regular al expediente fiscal y, cómo no decirlos, al proceso en general. Y la pericia balística, muy importante, sumado a ello, nuestra pericia de dinámica de hechos. Sigamos. Estado de necesidad, el conductor de emergencia. Nuevamente, el conductor en emergencia, pero esto es otro caso. Miren ustedes, un ciudadano conduce a 100 kilómetros por hora en zona urbana. Impacta a 3 vehículos para llevar a su hijo convulsionando al hospital. Su hijo estaba convulsionando, el señor conduce a 100 kilómetros por hora. Aquí estamos hablando de 2 tipos de responsabilidades. Miren ustedes, ¿no? Responsabilidad administrativa al amparo del Decreto Supremo 016-2009 MTC. Omar, ¿qué decreto supremo es este? Es nuestro Código de Tránsito, llamado también Reglamento Nacional de Tránsito. O sea, se vulneran normas de carácter administrativo y también se vulneran normas de carácter penal. Muy importante esto, choca a 3 vehículos. Pero, Omar, impactó a los vehículos,
de manera intencional, ¿no? Lógico, de manera intencional, es mi hijo, está convulsionando, ¿no? Entonces se le podría imputar el delito de daños, e inclusive podría haber lesionado a otras personas que están en esos vehículos. Podría imputársele el delito de lesiones graves o lesiones leves a título de dolo eventual, sí, pero se discute el tema del artículo 20 de nuestro Código Penal, las eximentes de responsabilidad, estados de necesidad. Miren ustedes, Omar, hablaste del Código de Tránsito. ¿Es posible que se le pueda iniciar un procedimiento administrativo sancionador a este señor? Claro, las eximentes también funcionan o se practican, se ejecutan en el ámbito de la responsabilidad administrativa, sí. La ley 27.444, estimados amigos, regula eximentes de responsabilidad administrativa. Es muy importante esto. Entonces, al hablar de eximentes, siempre vamos a hablar desde el punto de vista de derecho sancionatorio, ¿no? Derecho sancionatorio penal, derecho sancionatorio en el ámbito administrativo sancionador, en el ámbito disciplinario también podría llevarse a cabo en el ámbito disciplinario, y si es policía, disciplinario policial, penal militar policial, decreto legislativo 1094. Existen muchos puntos de vista para analizar un solo hecho. Estado de necesidad del conductor en emergencia. Retomemos. Análisis jurídico. ¿Qué se sacrificó? Patrimonio. Patrimonio, e inclusive se podría haber sacrificado integridad física, ¿no? ¿Para qué? Para salvar la integridad física y vida, en este caso de este menor. El mal causado es menor al evitado. Muy importante esto. Análisis probatorio. Historia clínica de ingreso de emergencia y una pericia de daños. Historia clínica, muy importante estos datos. Ese tema de las historias clínicas también es discutible, ¿eh? Es discutible porque una historia clínica, así por así, una entidad del sector salud no puede proporcionar esa información sensible, ¿no? Recordemos que la historia clínica está protegida por el derecho a la intimidad. No es tanto así como un derecho de una información de libre acceso, ¿no? Es muy importante esto. Amigos, algunas estrategias ya para pasar a las preguntas, por favor. Sé que hay muchas preguntas, muchas preguntas. Vamos a hablar un poco de estrategias y qué pericias podría desarrollarse aquí. Nuevamente, la pericia que está en boga y está dando la hora, lo vamos a llamar así, es la pericia dinámica de hechos, que es bien utilizado en el ámbito de delitos contra el patrimonio. Este tipo de situaciones, ¿no? Legítima defensa, estado de necesidad, muy importante, delitos contra la integridad, la vida, el cuerpo y la salud, delitos de libertad sexual. Estimados amigos, si ustedes están patrocinando, defendiendo temas contra la libertad sexual, muy recomendable su pericia de dinámica de hechos. Muy importante esto. A ver, retomemos. Estrategias. Absorción atómica para determinar quién disparó. Muy importante esto, para determinar quién disparó. Y el tema de la absorción atómica, estimados amigos, ya que estamos en la academia, deben de tener en cuenta ustedes, si soy abogado de la presunta víctima, a ver, el agresor que se convirtió en víctima en este proceso penal, ¿ya? Si yo quiero atacar la absorción atómica, debo evidenciar de dónde se tomó la muestra. Existe un rigor científico donde se permite establecer que las muestras de absorción atómica deben ser tomadas por sectores. Escuchen esto, estimados amigos. Omar, ¿por qué nos estás compartiendo esta información? Tuve la oportunidad de realizar un curso de investigación criminalística, tanto en el ámbito policial como en el ámbito privado. Por eso es que les explico esto, la rigurosidad en las pericias. Y dicho sea de paso, esto también lo señala la maestra María del Carmen Vázquez Rojas y otros maestros de la Universidad de Girona, ¿no? Rigurosidad y cientificidad. Muy importante esto. Para la absorción atómica, ¿qué se necesita? Toma de muestras, sí. No es lo mismo que dé positivo aquí, en esta intersección de nuestra mano, a que dé positivo en el dorso, en la palma, o en esta parte, la parte de el lomo de esta extremidad.
Entonces, lo que se tiene que establecer es, si dio positivo, sí, pero ¿dónde dio positivo? Miren ustedes la duda. Esto tranquilamente ataca la fiabilidad de esta pericia. Entonces, dependerá a qué lado estoy patrocinando. Lo cierto es que siempre se va a exigir rigurosidad. Otro, estimados amigos, ¿ustedes sabían que es muy difícil hablando de ciencia, es bien difícil establecer en qué momento se habría efectuado el disparo? Es muy difícil, no podría el perito decir estos restos de disparo, estamos hablando de bario, antimonio y plomo, han sido percutados hace 2 horas. No es como en temas de levantamiento de cadáver, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo habrá fallecido la persona? Existe una proyección de hace cuánto tiempo ha perdido la vida este ciudadano. Sin embargo, en el ámbito de la explosión atómica no es posible. Yo no he visto dictámenes o informes periciales balísticos forenses donde se señale hace 3 horas, hace 1 hora, porque existen muchos factores. Un dato más para poder atacar una pericia de explosión atómica. Sin embargo, en temas de legítima defensa, clarísimo que se debe realizar una pericia balística. Esto es, identificación o una prueba de explosión atómica. Muy importante esto. ¿Confirma la autoría? Sí, pero no la justificación. Muy importante esto, estimados amigos, ¿no? Ahora, otro caso. Hablando de absorción atómica. ¿El resultado positivo será suficiente para inferir de que este ciudadano disparó? Amigos, a ver, por favor, ¿es suficiente? No. Será caso por caso siempre, estimados amigos, porque no dejemos de lado el ámbito de la contaminación. Podría resultar positivo, sí, pero ¿qué tal ha sido un acto de contaminación? Ustedes sabían que las pinturas tienen, o muchos otros productos, tanto en los mecánicos, por ejemplo, un mecánico siempre va a arrojar positivo para plomo, un pintor para bario antimonio, existen muchas sustancias que contienen estos químicos. Entonces, se ve mucho también el tema de la contaminación. Entonces, ya debemos dejar de lado de endiosar a las pericias, no endiosemos a las pericias, ¿no? Certificado médico legal, positivo, lesiones recientes, ¿no? Permite inferir que ha habido un delito de naturaleza sexual, sí, pero ¿quién ha sido el autor? ¿De cuándo ha sido? ¿Se ha hecho otro tipo de análisis? ¿Se hace un rastrillaje en el aparato de la presunta víctima para buscar indicios biológicos? Entre otros, es muy discutible, estimados amigos. La clave aquí es dudar, preguntarse por qué estaría mal y por qué estaría bien. Balística reconstructiva. Balística reconstructiva es una pericia dinámica de hechos balístico. Muy importante esto, muy importante, ¿no? Trayectorias y distancias, ¿no? No es lo mismo efectuar un disparo a 2 metros que a bocajarro, que a 1 centímetro. Es diferente. Las lesiones que ocasionan son muy diferentes. No es lo mismo efectuar un disparo a 1 centímetro que a 10 centímetros, que a 1 metro, que a 20 metros, que a 50 metros, entre otros. Muy importante esto, estimados amigos. Determina si el agresor venía de frente, es defensa o huía. Eso de la fuga tiene también sus críticas, ¿no? Tiene sus críticas, es muy importante. Yo he tenido casos donde el impacto, ¿no? El proyectil ingresó por la altura del omóplato y tenía una lesión, una herida de salida por la parte delantera, ¿no? Lado del hombro. Entonces, ¿eso es suficiente para señalar que hubo un exceso? ¿No? ¿Es suficiente? Dependerá, siempre va a depender, estimados amigos, caso por caso, y no caigamos en cuestiones absolutas. Nada es absoluto en el derecho ni en ninguna otra área de nuestra vida diaria. Psicología forense. Esto es clave también, una pericia psicológica forense a este ciudadano. ¿Y por qué no decirlo? A ambos. Se tiene que investigar a ambas partes para definir el estado emocional. Una pericia de psicología forense, ¿no? Evalúa el miedo insuperable en el estado de necesidad exculpante. Muy importante esto.
¿no? Evalúa el miedo insuperable. Omar, ¿y cómo tendría que pedir esa pericia al psicólogo del Instituto de Medicina Legal? Evaluar, ¿no? Si este ciudadano presentó miedo insuperable en determinado hecho. Miren ustedes, se tiene que fijar el objeto de la pericia. Sin objeto de la pericia, no hay pericia fiable. Sí o sí. ¿Y dónde se fija el objeto de la pericia? En el oficio donde se realiza o se solicita este dictamen pericial. Omar, ¿y si el dictamen pericial es de parte? Si el informe pericial es de parte, claro, en tu escrito solicitando el servicio para fijar el objeto de la pericia, muy importante esto, muy, muy importante, fijar el objeto de la pericia, ¿no? En el ámbito funcionarial, Ministerio Público, Policía en el oficio, y en el ámbito privado, escrito solicitando el servicio pericial. Sigamos, estimados amigos, eso es lo que se ataca, en realidad, eso es lo que se ataca. Errores frecuentes. ¿Cuáles son los errores frecuentes que se presentan en este tipo de casos? Y el tema de hoy es legítima defensa y estado de necesidad. Justificante y exculpante. Retomemos, 20.3, legítima defensa. Estado de necesidad, 20.4 y 20.5 de nuestro Código Penal. Omar, y si hubo un abuso, un exceso, era algo desmedido, ese señor era abusivo, no debía reaccionar de esa manera, artículo 21 de nuestro Código Penal. ¿Cuál es el error frecuente, estimado? Y puede acarrear responsabilidad e inclusive penal. Limpiar la escena antes de fijar trayectorias balísticas. Limpiar la escena. Ustedes escucharon el tema de cuando ocurre un evento de naturaleza delictiva, ¿no? En primera instancia se entiende que es delictivo, ¿no? Un muerto, homicidio, ¿no? Con arma de fuego. Ya a uno se le viene a la mente ese sesgo, ¿no? Homicidio, ¿no? Total, es un hecho típico. Es un hecho típico. Alguien lo mató. Típico. Hay una acción, sí. Una acción típica sí. Pero fue antijurídica, culpable. Ahí está el meollo del asunto. Este es el corazón de esta sesión. Limpiar la escena. Llega el perito especialista en escena del delito. El inspector criminalístico, el criminalístico también se le llama, ¿no? Realiza el abordaje. ¿Quiénes han podido realizar la limpieza de la escena? De manera involuntaria cualquier ciudadano, e inclusive el mismo actor, ¿no? Entonces es muy importante esto, evitar limpiar o contaminar la escena del presunto delito. Muy importante esto. Llega el perito y evidentemente tendría que llegar un perito criminalístico, un balístico, un biólogo, un fotógrafo forense, un informático forense, inclusive si se advierte evidencias de naturaleza digital, un equipo celular, memorias, entre otros, ¿no? Entonces, lo cierto es que se tiene que aislar la escena, se tiene que proteger la escena, porque recordemos que el fin de un proceso penal es el correcto esclarecimiento de los hechos. Llega el balístico, ¿no? Y tiene que fijar las trayectorias balísticas. ¿Por qué? Porque el hecho de encontrar un casquillo en determinado lugar y un proyectil en otro, ¿no? Y este que no haya sido movido permite inferir de por lo menos poder hallar zonas de impacto del proyectil. El proyectil ha podido impactar también en una pared o en algún lugar, en algún objeto. Es muy importante eso, ¿no? No limpiar la escena, asegurar la escena. En relación al abordaje de la escena, hay un ítem o un tip, estimados amigos. Se puede hacer 1, 2, 3, inclusive más abordajes de la escena del presunto delito. Un clásico ejemplo. El evento ocurrió en un dormitorio. ¿Sí? Está el cuerpo, ya el cuerpo, el occiso, llamémoslo así, en el lugar. ¿Sí? Se realiza el levantamiento, ¿ya? Cuando llega el criminalístico realiza un abordaje primigenio. Se realiza el levantamiento del cadáver. ¿Podría el criminalístico, el inspector criminalístico, realizar otro segundo abordaje? Sí, no podría realizar otro segundo abordaje, porque ya no está el cuerpo, ¿no? E inclusive podría haber una cama. El segundo abordaje consistiría en levantar la frazada o la colcha, levantar el colchón y mover la cama. Ese es otro abordaje. Miren ustedes, muy importante esto, muy, muy importante, ¿no? Dependerá también del caso y dependerá
a quienes ustedes patrocinen. Otro, y este error frecuente, el segundo, el que está resaltado, es un sesgo clásico. Es un sesgo clásico. Creer que la ausencia de arma en el occiso descarta la legítima defensa, ignora la percepción del defensor. ¿Cómo es posible que le hayas disparado? Tú dices que el señor tenía un arma cuando nunca se encontró el arma. Miren ustedes, ¿no? En la legítima defensa, estimados amigos, discutimos la percepción. Es muy importante. Es relevante la percepción. Otro. Pero eran 3. Miren ustedes esto. Eran 3 los agresores. Lo único que hice es desenfundar mi arma, ¿no? Tengo mi licencia, tengo todo, inclusive desenfundar mi arma y defenderme. Efectué disparos e impactó a uno de ellos. El otro fugó, ¿ya? El que tenía el arma fugó. Amigos, si el señor señala, si el actor señala que efectuaron 3 disparos, ¿el hecho de que no encuentren casquillos será motivo suficiente para no creerle? Miren ustedes, si no hay casquillos, ¿no se efectúan los disparos? ¿Y qué pasaría si el que tenía el arma tenía un revólver? Y ustedes saben que el revólver no bota los casquillos como un arma de puño, una pistola. Entonces es muy importante esto, ¿no? Tener en cuenta de que si algo no está, no quiere decir que la percepción se haya equivocado. Lo que se ve aquí es, o lo que se debe realizar, es un correcto análisis de la percepción del actor. Muy importante esto. Recomendaciones, estimados amigos, ya para pasar a la ronda de preguntas. Bueno, preguntas en lo que hemos desarrollado, y quizás he dado algunos datos también, podemos tocar algunos temas relacionados a la información que les he brindado. Para la Policía Nacional del Perú. Y esto es bajo responsabilidad. Amigos, el talón de Aquiles de todo funcionario es el derecho disciplinario. Y cómo no, los delitos de abuso de autoridad, omisión de funciones y usurpación de funciones. Es un clásico. Si hablamos del Ministerio Público, prevaricato. Es muy importante y delicada el cumplimiento de la función, ¿no? Para la Policía Nacional del Perú, preservación. Por amor a Cristo. Nunca muevan los casquillos. Nunca. Se debe realizar la protección de la escena, ¿no? Y existen casos muy excepcionales donde se pueda contaminar la escena. Pero sí o sí, aislar la escena, proteger la escena, muy importante, muy, muy importante. Bajo apercibimiento de ser denunciados, estimados amigos, y es muy delicado el cumplimiento de la función. Esta vez, es como la espada de Damocles, esos delitos que les he mencionado, y la ley 3714, ¿no? Que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú, y otro más, ¿no? El decreto legislativo 1094, el Código Penal Militar Policial. Esa es la espada de Damocles, pende de un hilo, ¿no? Entonces, correcto abordaje de la escena del crimen, protección en primer lugar, protección, no muevan nada. No muevan nada. ¿Por qué? Porque es posible recuperar huellas dactilares de los casquillos. Cuando uno ve su palma, microscópicamente, esto tiene grasa. La impregnación de la grasa en los objetos es la huella dactilar. ¿Se puede revelar estas huellas? Sí, a través de ciertos procedimientos. El casquillo es un objeto metálico. Se supone que alguien abasteció ese casquillo a la recámara o al tambor, si es un revólver, a la recámara del arma de fuego. Entonces es altamente posible de que se encuentren o se recuperen huellas en los casquillos. Si es grasa y es metal, ¿no? Ha podido desaparecer por la acción del calor, ¿no? Que genera la percusión en el fulminante de la bala, ¿no? Esa calor hace que la grasa se queme, y si hace que la grasa se queme, hace que esos surcos se oxiden en los casquillos. Es muy importante esto, ¿ya? No muevan los casquillos, no toquen. Ya un doctor lo ha señalado, ¿no? Guantes para recolectar estos indicios, evidencias. Otro,
Se tiene que ver la distancia entre ellos y el cuerpo, evidentemente, cuenta la historia de la agresión, muy importante, dónde ha sido el impacto, cómo se ha encontrado, entre otros. Hay análisis también de la sangre en el ámbito de la biología forense, ¿no? El goteo, ha sido arrastrado o no ha sido arrastrado, cómo ha sido el impacto, es muy interesante en el análisis de la sangre, ¿no? Los restos de sangre en la escena del delito. El acta de intervención debe describir el lenguaje corporal y el estado de estrés del intervenido, ¿no? Es muy importante. Si puedes tomar una fotografía, sería genial, estimados señores, colegas, llamémoslo así, de nuestra Policía Nacional del Perú. Fiscalía, Ministerio Público, imputación objetiva. No se debe acusar por inercia. Existe un principio en el Ministerio Público, que es el principio de debida diligencia. A mayor pena, mayor rigurosidad. Eso no soslaya de que en casos o en delitos menores se debe investigar menos. Debida diligencia, solicitar, realizar. Es lo mismo cuando un abogado formula su teoría del caso, ¿no? ¿Qué prisas voy a solicitar? Es lo mismo en el ámbito de la función fiscal y policial. Si los elementos de la eximente son evidentes, el fiscal debe aplicar, entre otras salidas, ¿no? Un principio de oportunidad, por ejemplo, el archivo, emitir la disposición fiscal de no procedencia de la continuación y formalización de la investigación preparatoria, y si estamos en etapa de investigación preparatoria formalizada, se debe solicitar el sobreseimiento al juzgado de investigación preparatoria, e inclusive, yo he tenido casos, estimados amigos, donde en juicio el Ministerio Público retiró la acusación, ya sea al inicio y al final. Es una institución jurídica el retiro de la acusación, muy importante eso. Para el abogado defensor, teoría del caso. Analizo el caso, no discrimino información, no empezar indicando o empezar desde ese calificativo de homicida. El abogado, evidentemente, estimados amigos, es un protector del derecho. Analiza el caso, al izquierdo y al derecho, no discrimina información, consigue información de manera indiscriminada. Esa es la clave, indiscriminada, ¿no? Y no confiar en el perito oficial, no confiar solo en el perito oficial, ¿no? Por eso el análisis, estimados amigos, se realiza siempre desde dos puntos de vista, técnico, legal y criminalístico. Y si uno quiere realizar un análisis más, y evidentemente la economía juega un papel importante, un análisis criminológico. Existen criminólogos en el Perú que realizan este tipo de informes, ¿no? Es muy importante esto. Necesitamos siempre de peritos, es indudable la necesidad de contar con peritos. Estimados amigos, estimado doctor Rieder, con esta filmina anterior hemos dado por culminada mi participación y empezamos a la ronda de preguntas. Estimados colegas, gracias por su atención, gracias por, he visto varios que estaban con la cámara encendida, ¿no? Es una dinámica también que Udiápolis siempre tiene presente. Gracias, doctor Rieder. Atento a los comentarios, preguntas y críticas. Muchas gracias, doctor Omar Chaña, y a cada uno de nuestros participantes que aún están en sala de clase. En este momento vamos a ir a la ronda de preguntas, pero ya saben, la pregunta es precisa, relacionada al tema. Ningún caso particular, no, yo he visto esto, tengo este caso particular, ninguno, ¿sí? Por favor, estimados colegas, y la pregunta directa relacionada al tema, ya saben. Y con cámara prendida, levantan su manito. En este momento va a dar pase a Jefferson, que ha levantado la manito. Y por el chat voy a dejar lo que son los medios de pago que van a enviar también a un WhatsApp que también estoy dejando en el chat. ¿Listo? Adelante, Jefferson. Una pregunta. Gracias. Ya, muy buenas noches, doctor Omar Chania. Bueno, en verdad, gracias por una excelente ponencia como siempre. Y en cuanto a mi pregunta va justo sobre la legítima defensa. ¿Podría ver en cuanto a legítima defensa de los policías, por ejemplo, en caso de las manifestaciones? En este caso, por ejemplo, cuando las personas agarran palos o le lanzan piedras y ellos usan, por ejemplo, en este caso ya escudos o ha habido incluso casos donde usan armas de fuego o incluso lanzan bombas lacrimógenas. ¿Ahí habría una desproporcionalidad y no habría legítima defensa? ¿O sí podría haber legítima defensa en esos casos durante manifestaciones, doctor? Gracias, doctor Jefferson. Doctor Jefferson, mire, usted ha dado como decía el maestro Chinchay, ¿no? En la cicatriz doliente, ¿no?
En el tiempo que laboré en defensa legal, todos nuestros casos eran de las protestas sociales, ¿no? Entonces, nosotros enfocamos el caso no desde el punto de vista de la legítima defensa, 20.3 de nuestro Código Penal, sino desde el cumplimiento del deber, ¿no? Entonces, legítima defensa, ciudadanía en general. Funcionario policial, cumplimiento del deber. Ahora, partamos por ese lado. Pero el personal policial utilizó sus armas de fuego frente a la agresión de los protestantes. Entonces, nosotros enfocamos la estrategia del caso, defendiendo a los efectivos policiales en función, desde el punto de vista de que el efectivo policial valoró y ponderó la agresión. Era una agresión real, era una agresión inminente, actual, y lo más importante, ¿qué bienes jurídicos atentaban? Existen dos puntos de vista acá, ¿no? Protestas pacíficas, eran protestas pacíficas, realmente eran protestas pacíficas. Yo soy muy claro en esto y siempre lo he sido desde cuando era efectivo policial, evidentemente, y ahora cuando era defensor legal, y ahora desde el punto de vista del litigio privado, ¿no? No puedes atacar a un efectivo policial así por así. El efectivo policial va a reaccionar no desde el punto de vista emocional. Hay casos reprochables, sí, muchos casos, ¿no? Pero el efectivo policial no va a reaccionar desde el punto de vista emocional. Él va a reaccionar desde el cumplimiento del deber. Muy importante esto. Y va a utilizar sus armas, sus medios de policía, ¿no? El uso de armas de fuego, ¿no? Muchos dicen, han utilizado armas de fuego contra los protestantes, y esto va a generar mucha crítica. Pero los protestantes, ¿qué han utilizado contra el personal policial? Y ahí no se habla de repeler el ataque, se habla de protección de bienes jurídicos. Siempre yo pedí a los efectivos policiales en sus declaraciones no señalen repeler el ataque, eso está para un ciudadano, un civil en pocas palabras, no para un efectivo policial. Otro, ¿dónde está el baremo del peligro real inminente? Decreto legislativo 1186, miren ustedes, decreto legislativo 1186, resolución de la Comandancia General 030-2013, que es el Manual de Procedimientos Operativos Policiales. Esas dos armas son muy importantes para el personal policial, en especial el Manual de Procedimientos Operativos Policiales. Muy importante esto, y podríamos compartir más información, doctor Jefferson, pero me quedo en eso, ¿no? Funcionario policial, no legítima defensa, cumplimiento del deber. 20.8, creo, para no dejar con la duda, estimado doctor. Aquí está, mire usted. Está exento de responsabilidad penal el que obra por disposición de la ley en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho. Muy importante esto, estimados amigos, la defensa debe siempre enfocarse. Si uno defiende al personal policial, es otra historia si uno defiende a la parte, al lesionado. Es otra historia, estimado doctor. Gracias, doctor Jefferson. Muy interesante. Muy buena pregunta, doctor.